¿Cuál es el papel que debería de jugar la Iglesia a la hora de interpretar las Escrituras? A lo largo de la historia cristiana han existido diferentes acercamientos, diferentes maneras de ver acerca de qué papel juega la Iglesia a la hora de la interpretación bíblica. Y antes de entrar de lleno en el estudio de hoy, déjenme decirles que en los estudios pasados vimos acerca de la doctrina, estuvimos estudiando la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué es lo que esto quiere decir? En palabras llanas y sencillas, esto quiere decir que toda persona, no importando su grado de estudios, puede entender lo más básico de las doctrinas cristianas. Toda persona puede acercarse a la Escritura y entender el camino de la salvación, cuál es la manera en que Dios quiere que nos relacionemos con ellos. Esto, sin embargo, no quiere decir que todas las cosas en la Biblia sean fáciles de entender, como le escribió Pedro en su segunda carta, diciendo que hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar, las cuales muchas personas tuercen y sacan de su contexto por no saber estudiar. Sin embargo, a pesar de que en la iglesia se ha aplicado este principio de la perspicuidad de las Escrituras, todavía existen iglesias que niegan este principio de la perspicuidad. Y déjame mencionarle algunas cosas que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos que la Iglesia Católica ha intentado decir a lo largo de la historia que solamente ellos están facultados para interpretar la Biblia. Y alguien que arroje una interpretación distinta a lo que ellos dicen es incorrecto. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo, déjenme citarles al Papa Leo XIII. Y él dijo en el año 1893 esto: Dios ha entregado la Escritura a la Iglesia para su protección, por lo cual obviamente se refería a la Iglesia Católica Romana. Por esto, según él, o sea, según Dios, la Iglesia es la guía y maestra perfecta y confiable. Y así el sentido verdadero de las Escrituras se debe de considerar en ese sentido, que ha sido y será mantenido por nuestra Madre Santa, la Iglesia, a quien le pertenece juzgar el verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y no se permite que nadie explique las Sagradas Escrituras en forma contraria a ese sentido o a la opinión unánime de los padres. Aquí vemos que la Iglesia Católica no deja lugar para que una persona fuera de la Iglesia Católica interprete la Escritura. Y no es cualquier persona de la Iglesia Católica que puede interpretar la Biblia. Debe de ser una persona autorizada según lo que los católicos dicen. Por eso, mucho tiempo se persiguieron a las personas que intentaban traducir a los idiomas vernáculos, o sea, a los idiomas de cada país. Cuando alguien intentaba traducir la Biblia, se le castigaba con muerte. Lo que conocemos el día de hoy como la Inquisición. Uno de los propósitos que perseguía la Inquisición era el de matar a las personas que estuvieran haciendo una interpretación distinta a las Escrituras. Y es por eso que la Biblia se mantuvo solamente en el idioma latín en el pasado, con el propósito de que no llegara a todos los idiomas y cualquier persona estuviera haciendo su propia interpretación. Y déjenme decirles que en esto hay un poco de sentido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la iglesia sí debe de ser el cuerpo de creyentes que está cuidando la sana doctrina. En el primer capítulo de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. También podemos notar que en el libro de Judas se nos dice que los creyentes o la iglesia, no lo dice como tal con esas palabras, pero se nos dice que los creyentes deberían de defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea que la iglesia sí juega un papel fundamental a la hora de defender las doctrinas.
Pero lo que dice la Iglesia Católica va más allá de lo que los apóstoles dijeron. Y lo que va más allá es que la Iglesia Católica, según ellos, es la única que está facultada para interpretar la Biblia. O sea que si tomamos eso como una declaración de verdad, todas las iglesias, llámese bautista, llámese presbiteriana, llámese metodista, pentecostal, etcétera, etcétera, estaría desacreditada para interpretar la escritura, y toda interpretación que esté en contra de la Iglesia Católica sería falso. Y algo parecido está en el entendimiento o en el acercamiento de los testigos de Jehová. Déjenme leerles una fracción de lo que se escribió en una de las atalayas el 1 de julio de 1957. Antes de leerles el párrafo, déjenme decirles que ellos hacen una diferencia entre la Biblia y los estudios bíblicos. Con el término Biblia se refieren a los libros que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hablan de estudios bíblicos, se refieren a las atalayas, a las interpretaciones que da esta secta. Y ellos dicen esto. Además, no solo encontramos que la gente no puede ver el plan divino estudiando solo la Biblia, sino que también vemos que si alguien deja de lado los estudios de las escrituras, o sea, las atalayas, aún después de haberlas usado, haberse familiarizado con ellos, haberlos leído durante 10 años, si los deja de lado y los ignora y va únicamente a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia demuestra que dentro de 2 años entra en la oscuridad. Por otro lado, si hubiera leído solo los estudios de las escrituras con sus referencias y no hubiera leído ni una página de la Biblia en sí, estaría en la luz al cabo de 2 años porque tendría la luz de las escrituras. Esta declaración es una declaración muy atrevida que nos dice que es importante los estudios bíblicos que los testigos de Jehová hacen para poder entender la Biblia. O sea que no creo que lo estén diciendo, pero en la práctica creo que sí lo hacen, que le dan más valor al estudio de las atalayas que al estudio de la Biblia misma. Y ellos dicen que no importa cuánto tiempo hayas leído las escrituras. No importa si la leíste 10 años, si no has leído los estudios bíblicos, te vas a perder, vas a entrar en oscuridad. Ellos niegan así la doctrina de la perspicuidad de las escrituras, o sea que la Biblia puede ser entendida por toda persona, no importando sus grados de estudio. Cualquier persona puede entender lo más básico de las doctrinas cristianas para entrar a una relación con Dios. Entonces, tanto la Iglesia Católica como los testigos de Jehová niegan y rechazan la perspicuidad de las escrituras y dicen que la única que está facultada, la única entidad facultada para interpretar la Biblia de la manera correcta, en el sentido correcto, es la Iglesia Católica, en el pensamiento de los católicos. Pero en el pensamiento de los testigos de Jehová, solamente los testigos de Jehová están facultados para hacer interpretación bíblica. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿eso será verdad a la luz de las escrituras? Y aunque no voy a hacer un estudio tan profundo, sí quiero mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a discernir y a entender algo básico para que ustedes puedan responder a este tipo de cuestionamientos y puedan entrar a una confiabilidad de lo que creemos en el sentido de la doctrina. En el siglo XVI, aproximadamente, cuando sucedió lo de la Reforma Protestante, se levantó un hombre llamado Martín Lutero, que había debatido con muchas personas, debatió en Alemania, principalmente en muchas ciudades de Alemania, en Leipzig, en Habsburgo, en muchas partes, debatió con los católicos. Y el punto de los debates fue que Martín Lutero llegaba a una interpretación distinta, Martín Lutero llegaba a una conclusión distinta que muchos de los sacerdotes o muchos de los papas que estaban en sus días. Y esto despertó
muchos tipos de problemas. Despertó que la iglesia empezara a tratar de condenar y perseguir más fuertemente a todos aquellos que estaban haciendo el intento de que la Biblia le llegara en su propio idioma a las personas. Y es entonces cuando Martín Lutero en la dieta de Worms, cuando fue el debate más importante, bueno, no fue un debate en sí, fue más bien el juicio a Martín Lutero. Martín Lutero dijo esto: a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y el actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra. Así, Dios me ayude. Martín Lutero dejó en claro y dijo esto: a no ser que se me convenza por el testimonio de la Sagrada Escritura y por el testimonio de mi conciencia, yo no voy a retractarme de lo que estoy diciendo. Aquí Martín Lutero deja un principio muy claro. El principio es que la palabra de Dios está sobre cualquier concilio humano. La Biblia es la norma autoritativa, infalible, palabra de Dios. Y es entonces cuando surge la Contrarreforma para perseguir la idea de que la Biblia puede ser interpretada por todas las personas. Aquí hay muchas cosas más que decir, pero nos vamos a quedar ahí. Quiero ir a la Biblia directamente para ver qué es lo que dice la Escritura misma. En el libro de Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice esto: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Ahí vemos, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Le está hablando Pablo a Timoteo. Por la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 16 dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en primer lugar, lo que quiero rescatar de aquí es que Dios es el que ha inspirado, o de Dios mismo es el origen de la Biblia. Y Dios se quiso comunicar en el lenguaje ordinario de los seres humanos, en el idioma de cada ser humano, perdón. Y entonces lo que podemos notar aquí es que si Dios hubiera querido comunicarse a los hombres, lo hizo a través de la Biblia y lo hizo en el idioma ordinario. Dios quiso comunicarse en el lenguaje humano con los seres humanos, en primer lugar. Lo segundo que quiero recalcar aquí es que cuando uno examina a la Biblia, y con esto quiero analizar lo que se nos dicen en las cartas paulinas, específicamente las epístolas. Cuando nosotros examinamos las epístolas, ya sea la epístola a los Efesios, a los Colosenses, a los Corintios, notamos que esas cartas fueron dirigidas a los santos de la iglesia, a los santos. Eran dirigidas a todas las personas que estaban en la iglesia. Por ejemplo, déjame leerte lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice esto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de los Corintios está dirigida a una persona en particular llamado Sóstenes, en el capítulo 1, pero también dice que está dirigida a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre en Cristo Jesús. Lo que nos podemos dar cuenta en este capítulo y en este versículo de Primera de Corintios es que la Escritura y esta parte de la carta a los Corintios
está dirigida a una persona, a un hermano normal, común y corriente, como Sóstenes, y también está dirigido a todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, el testimonio de la Escritura va en contra de lo que la Iglesia católica afirma y también de lo que los testigos de Jehová afirman, que las epístolas estaban dirigidas a todas las personas sin tomar en cuenta su grado de preparación, sin tomar en cuenta qué oficio desempeñaban. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras testifican del principio de perspicuidad, que la Biblia es clara para los seres humanos en cuanto a lo básico de las doctrinas. Puedo decir muchas cosas más respecto a qué papel juega la iglesia, pero quiero centrarme en esto, que la iglesia sí juega un papel importantísimo en la preservación de las doctrinas bíblicas, como lo podemos ver en la carta de Judas. En la carta de Judas llama a los creyentes a hacer una defensa de la fe dada una vez a los santos. La iglesia sí es llamada a defender la doctrina con pasión, pero lo que no es llamada a la iglesia es a que la enseñanza que imparte debe de ser de alguna manera legislativa a todos. ¿En qué sentido? O sea, como que si la iglesia católica o testigos de Jehová pudieran obligar a creer las doctrinas, en el sentido de que si alguien cree algo distinto, está mal y está errado. No, la Iglesia Católica está llamada a declarar las doctrinas, a declarar lo que dice la Biblia, que este es el principio que vemos en Hechos capítulo 15 también. En Hechos capítulo 15 vemos que cuando había un problema en la iglesia, se unió un concilio constituido por los apóstoles y ellos apelaron a la Escritura, apelaron a las profecías del Antiguo Testamento para dar la solución al problema que se estaba extendiendo. Entonces no fue hasta que bajo el testimonio de los apóstoles llegaron a un consenso, pero no lo hicieron aparte de las Escrituras. O sea que la Escritura es el único medio por el cual Dios ha dejado su voluntad de una manera perfecta. Lo demás, los concilios, los sínodos, las reuniones de personas pueden errar. Y esto era lo que Martín Lutero decía. Martín Lutero lo que les estaba diciendo era: yo puedo estar equivocado en lo que estoy interpretando en la Biblia y ustedes pueden estar en lo correcto. Pero lo que yo quiero que ustedes también se den cuenta es que yo puedo tener la razón y probablemente ustedes están equivocados al decir que nadie puede leer la Biblia en su propio idioma. Entonces, lo que nos damos cuenta por la Biblia y por muchas otras cuestiones que al día de hoy no vamos a analizar, que probablemente en otros videos, pero lo que nos podemos dar cuenta es que las epístolas, las cartas dirigidas a la iglesia en el primer siglo, eran cartas dirigidas a personas normales, comunes y corrientes como tú y como yo, que podían entender lo más básico de la Escritura y con ello conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, las iglesias, el papel que juegan es de preservación de la doctrina, el hecho de proclamar las verdades bíblicas, pero la iglesia no obliga a qué es lo que deben de creer las personas y los miembros en una iglesia. Las personas tienen la libertad de poder entrar en la Biblia, aplicar los principios hermenéuticos para llegar a la verdad. Eso no quiere decir... Eso no quiere decir que cualquier persona puede venir e interpretar la Biblia a su antojo, no tomando en cuenta los principios hermenéuticos, no tomando en cuenta los principios de interpretación como cualquier otro libro. Sin embargo, también necesitamos el testimonio del Espíritu Santo. En conclusión, lo que podemos decir es que, de nuevo, la iglesia sirve como un ente para declarar las doctrinas de la fe, para defenderlas, para preservarlas, pero no para violar las conciencias de los creyentes, obligándolas a creer lo que ella interpreta. Cada uno tiene la libertad de interpretar siempre y cuando esté guiado por el Espíritu Santo y por las reglas de interpretación correcta.
Espero que esto haya sido una bendición para ti, mi hermano, y con esto puedas tener un poco más de claridad en cuanto a la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras y qué papel juega la Iglesia en la interpretación, y que por medio de ello podamos cada día más conocer a Dios y a su voluntad. Que el Señor les bendiga.